Soy Florentina Gamarra. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio. En esta oportunidad les quiero comentar que es posible que escuchen un sonido que acompaña. Está lloviendo muy fuertemente en el momento de estar grabando el episodio de hoy, en el que quiero proponerles que abordemos la cuestión de la necesidad, la demanda y el deseo. Empecemos por decir que el encuentro del ser humano con el lenguaje hace que lo viviente del ser se desnaturalice, ¿no? Hoy estamos hablando de la naturaleza y la lluvia me acompaña. El mundo de lo natural, podríamos decir. Ese mundo que se pierde en la medida en que las necesidades pasan a estar entramadas al lenguaje. Esto quiere decir que el ser queda supeditado al orden simbólico. Y esto marca la entrada del cuerpo al circuito pulsional y al de la demanda, precisamente porque el cuerpo pulsional ya no es el organismo, ni se rige por las leyes de la naturaleza, podríamos decir, sino por las leyes del lenguaje, que van a requerir ser cifradas y descifradas por un otro. A esto es a lo que Lacan se refiere cuando dice que las necesidades pasan a ser absorbidas por el circuito de la demanda. Y en el escrito La significación del falo, Lacan va a precisar que la entrada del sujeto al campo significante y la entrada del significante al ser humano hace que la necesidad quede condicionada, ¿no? El otro, entendido en primera instancia como el lugar de la palabra y del lenguaje, pero también, por supuesto, ¿no?, el de la cultura, el mundo de los significados que anteceden la llegada del sujeto, va a ser indispensable para que el viviente subsista, habite y permanezca en el mundo. Es por esto que podemos decir que el medio ambiente del humano es el lenguaje, ¿no? Que la palabra produce efectos sobre el viviente y esto quiere decir que el ser humano queda capturado en su existencia por el lenguaje. Ahora bien, esto hace que la entrada del viviente al lenguaje produzca una pérdida irremediable, esa que conlleva que la necesidad se articule a la demanda con la entrada al lenguaje, y es precisamente una pérdida que involucra lo fundacional del cuerpo, ¿no? Que no va a ser entonces un cuerpo biológico, sino que tendrá otro estatuto, ligado de ahora en más a la pulsión, es decir, que el significante es eso que produce el pasaje del campo de la necesidad al campo de la demanda, al mismo tiempo que funda la relación con el otro, ¿no? La relación al otro, podríamos decir incluso. Esa relación al otro, ¿no?, también implica precisamente un circuito en el orden de la pulsión. Entonces, la red del lenguaje hace que lo que es del orden de la necesidad quede abolido. Esto quiere decir que se hace indispensable que para que el viviente pueda dirigirse al objeto, tiene que pasar por el otro. Dicho de otro modo, el instinto es eso que se pierde con la entrada del viviente al campo lenguajero. Entonces, a diferencia de lo que sucede con el instinto, en la dimensión de lo humano, el acceso al objeto debe pasar por el otro, por el campo del lenguaje, ¿no? Debe pedirlo, referirlo, esperarlo, y requiere que ese otro sancione el mensaje. Quiere decir que la necesidad va a quedar articulada al campo de la demanda y en ese pasaje es que algo va a quedar irremediablemente perdido. Por tanto, esto hace que por estructura el ser hablante tenga con la sexualidad, entendiendo por sexualidad, digamos, todas las vicisitudes en relación al objeto y a la satisfacción, entre otras cuestiones, ¿no?, una relación de falla. ¿Sí? O sea, por estructura estamos diciendo que el ser hablante tiene
con esas relaciones, con el objeto y la satisfacción, una relación fallida. Entonces, la construcción y posesión de un cuerpo no está dada, ¿no?, sino por rodeos, como por ejemplo la captura imaginaria que Lacan desarrolla en el estadio El espejo, además de los rodeos del orden significante. En este sentido, digamos, la identidad sexuada, podríamos decir, en tanto que la sexualidad es inseparable de la existencia del inconsciente, pasará por múltiples rodeos y siempre será fallida, ¿no? En otras palabras, quiere decir que las respuestas del sujeto en torno a la demanda y al deseo, tal como al campo de la sexualidad, van a ser siempre inadecuadas e inadecuables, podríamos decir, ¿no? Porque la necesidad, digamos, se articula a la demanda y en ese pasaje, que dijimos que algo se pierde, al mismo tiempo hay que decir que la demanda no puede confundirse con el objeto que se pide, ¿no? No se trata de eso que se pone en juego en el pedido, sino de aquello que el pedido mismo pone en juego, ¿no? Esto es la demanda de amor, podríamos decir. Pensemos en situaciones que muchas veces son referidas por los analizantes que se preocupan por eso que el otro no les entiende o eso que se les pide, o podríamos decir lo que se manifiesta bajo distintas frases, ¿no? Quiero que me escuches, quiero que me demuestres que me querés, quiero que me reconozcan, etc. Nosotros sabemos que no se trata de eso que se pide, sino que se trata de aquello que se vehiculiza en esa demanda. Y así podemos decir que el deseo es eso que resulta de lo que queda siempre perdido. Es eso que se manifiesta en la iancia, ¿no?, en el intervalo. En tanto, en el lugar del otro, que es al mismo tiempo, ¿no?, el lugar de la palabra, yace una carencia, ¿no? Se trata precisamente de una carencia. En el seminario 5, dedicado a las formaciones del inconsciente, Lacan plantea que en la demanda se complejiza la necesidad, ¿no? Se transforma, dice, porque la demanda, ¿no?, la perturba. Y esa es la función de lo simbólico. Es perturbación del orden natural. En el mismo momento que se articula la demanda, algo se pierde, ¿no? Decíamos, ese algo que queda perdido involucra al cuerpo, es del orden del cuerpo. Y de eso que queda perdido, ¿no?, su insistencia es el deseo, causa el deseo. La entrada misma, ¿no?, a lo simbólico implica una pérdida. Y que algo no pueda ser dicho, que no pueda ser articulable por medio de la palabra, es precisamente lo que determina la función del deseo. Eso perdido es lo que resta a la palabra y es lo que más adelante Lacan justamente va a llamar objeto A. Entonces, hay deseo en juego porque hablamos y hablamos porque hay deseo, ¿no? Cuando el objeto falta, hay algo que del deseo se empieza a mover. Y Lacan va a decir entonces que lo que se encuentra así enajenado en las necesidades, ¿no?, constituye, y utiliza allí el término represión primaria, ¿no?, constituye una Überdrängung, dice, por no poder, por hipótesis, articularse en la demanda, pero que aparece en un retoño, que es lo que se presenta en el hombre como deseo, dice, ¿no? Y continúa especificando que en la experiencia analítica se nos demuestra el carácter paradójico del deseo porque se distingue de la necesidad, porque la demanda se refiere siempre a otra cosa que a la satisfacción que reclama. Se trata entonces, como dice, de una demanda de presencia o ausencia. En la medida en que la demanda como tal va a anular toda particularidad, ¿no? En tanto anula toda particularidad, lo vuelve demanda de amor. Y este es un punto fundamental para pensar la cuestión de lo que se presenta en la relación transferencial, porque el deseo solo puede aparecer más allá de la demanda, ¿no? Porque si la demanda anula la particularidad,
esta solamente puede reaparecer más allá de lo que queda abolido por ella. Así es como Lacan va a decir que el deseo no es ni el apetito de la satisfacción ni la demanda de amor, sino la diferencia, dice, que resulta de la sustracción del primero a la segunda, ¿no? Y allí ubica precisamente el fenómeno mismo de la escisión, dice, ¿no? De la Spaltung. Podríamos decir que lo que la neurosis evidencia, ¿no? Es precisamente ese quedar atrapados en la alienación al lenguaje, a los significantes que vienen del otro. Y esto quiere decir que en lo que nos dicen, en lo que desean, ¿no? Pero en todo eso que por ahí se dice de nosotros, siempre queda un resto que no puede decirse, ¿no? Y en este punto es preciso pensar en las intervenciones que hacemos, porque el deseo es esa metonimia que atestigua permanentemente la falta en ser. Se trata entonces del deslizamiento de la cadena significante, ¿no? Que se produce porque lo causa lo que no puede decirse. Por ejemplo, cuando alguien hace mención de algo que le falta, ¿no? Cree que eso que le falta es posible encontrarlo en alguna parte, ¿no? Sale a buscar el complemento, podríamos decir. Pero eso no puede hacerse sino por la vía de la demanda. Entonces, es fundamental en la escucha analítica mantener esa diferencia para no confundir el deseo con la demanda, ¿no? No confundir el objeto que se pone en juego en la satisfacción con el objeto perdido, ¿no? En este sentido, es que la intervención analítica deberá mantener siempre esa distancia entre el deseo y la demanda, porque si el analista responde satisfaciendo la demanda, en la medida en que toda demanda es demanda de amor, es posible que mantenga el deseo intocado, ¿no? Y en este sentido obture al deseo. Entonces, se va a tratar de ese más allá de la demanda, dicho en otros términos, de hacer que se soporte esa falta, eso que está más allá de toda satisfacción posible. El deseo, de ese modo, es aquello que desborda toda clase de respuesta en el plano de la satisfacción. Si consideramos hacia dónde se dirige la intervención analítica, podemos decir que ella se orienta por el intervalo, ¿no? Intervalo que se encuentra entre el significado y el significante, ¿no? Representado por esa barra que es resistente a toda significación, ¿sí? La barra que divide el significante del significado. Entonces pensemos en lo que puede implicar, por ejemplo, que alguien diga que no tiene ganas, que se siente desganado. Y esa falta de ganas, en un mundo que está plagado de ofertas, podríamos decir, de consumo, podría ser una defensa del deseo, ¿no? Con la paradoja que implica decirlo de este modo, ¿no? Porque defender al deseo no es lo mismo que defenderse del deseo. Y hay quienes corren todo el tiempo detrás de objetos, ¿no? De modo tal que el deseo queda así obturado. Porque para que haya deseo tiene que haber lugar y ansia, hueco, falta, podríamos decir, ¿no? Si en el otro no hay falta, el deseo se desvanece. Yo no soy ningún tonto, decía un analizante hace un tiempo. Y pudimos ir desmenuzando que eso equivalía a decir que él no iba a dejarse engañar por diferentes situaciones por las que estaba atravesando. Pero la cuestión era que eso lo llevaba a entrar en un juego de averiguaciones y suposiciones, armar posibles estrategias en base a eso que suponía y averiguaba. Y entonces no quería ser engañado, pero se veía empujado a la obligación de un trabajo extra, ¿no? En buscar información que lo llevaba casi a un estado paranoide, mirando permanentemente qué hacían los otros, ¿no? Y en estado de alarma constante. En ese sentido podemos diferenciar que no ser ningún tonto con ser un poco incauto, ¿no? Porque cuanto más se busca la certeza de la satisfacción mediante algún objeto de saber, más se yerra.
El deseo siempre nos retorna la ansia, digamos, precisamente porque el deseo no puede ser atrapado. Entonces, la dirección de un análisis, la orientación de la cura, va hacia lo errático del objeto que se persigue. Y que finalmente eso, que nos hace menos tontos, es no creer tanto en el engaño que supone que es posible hacer desaparecer la ansia.